Es La Mañana de Federico. Es radio. Mucha tela que cortar, por decirlo coloquialmente, en cuanto a las informaciones que vamos a empezar a analizar en este momento ya en tiempo de tertulia. Antes el consejo de Colacel, Silvia. Sí, para tener nuestra piel perfecta solo tenemos que tomar 1 o 2 sobres de Colacel fuera de las comidas y vamos a notar enseguida los resultados. La flacidez va a desaparecer, las arrugas se van a difuminar y además lo podemos comprar en cualquier farmacia, en herbolarios o también, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es. Pues ahí queda la recomendación. Mariano Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Tomás Cuesta, bienvenido. Buenos días, Javier. Y Luis Fernando Quintero también con nosotros aquí. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dice en este momento el titular de apertura en Libertad Digital, es información de nuestro compañero de Interior, Javier Arias Borque, que repasa los puntos oscuros del doble atentado que van desde Alcanar. Enseguida hablamos sobre las novedades que dejaban ayer los 4 detenidos al pasar por la Audiencia Nacional, que van también esos puntos oscuros en todo lo relativo al imán de Ripoll. Tenemos interesantes informaciones que enseguida vamos a repasar y que van también por el vacío a la policía y a la Guardia Civil, que en las últimas horas han elevado sus quejas. De entre todo esto, quizá lo más significativo por la trascendencia que pueda tener son los errores que seguimos conociendo se han cometido, sobre todo las labores previas a este atentado, las labores de investigación, errores que hoy sigue repasando el diario El Mundo sobre el juez que dejó, no solo dejó en libertad, sino que dejó a este imán de Ripoll que permaneciese en España cuando tenía una orden de expulsión. Eso por un lado, y luego la información que aporta el diario El País sobre las advertencias, en este caso de las autoridades belgas, que le dijeron a los cuerpos de seguridad españoles que vigilasen a este imán en cuestión, que quiso ser imán también, si no me equivoco, en Bélgica, que levantó sospechas y que aquí, sin embargo, bueno, pues no se vio ningún peligro. Silvia. Sí, al parecer alguien de la mezquita de esta ciudad de Vilmor, en Bélgica, se puso en contacto con las autoridades de su país para alertarle, veían algo sospechoso en este imán de Ripoll, que a su vez las autoridades belgas se pusieron en contacto con las autoridades españolas. No sabemos con cuáles, no se especifica si con los Mossos, con la policía, con la Guardia Civil, para alertar de esas sospechas. Es cierto que el País habla de Cataluña, pero dice que han intentado saber a qué cuerpo policial en concreto se dirigieron esas advertencias y que no lo han conseguido. Averiguado, no lo han conseguido saber. El caso es que la respuesta de España es que no tenía antecedentes por terrorismo y parece que ni siquiera se informó de los antecedentes que tenía también por tráfico de drogas a las autoridades belgas. El caso es que el alcalde de la ciudad lo está denunciando en los medios y bueno, pues esto data del año 2016, 8 de marzo del año 2016, apenas una semana antes, 2 semanas antes de los atentados en el aeropuerto y en el metro de Bruselas. Estas son las novedades que presenta hoy el diario El País, pero en El Mundo, ayer lo contábamos, que sobre el imán de Ripoll pesaba una orden de expulsión tras haber pasado por la cárcel de Castellón y que hubo un juez que hoy ya tiene nombre, Juan Pablo de la Rubia, que revocó esa orden de expulsión. ¿Por qué? Bueno, pues porque no apreció amenazas. Dice que este hombre, Sati, el imán, estaba arraigado. Él alegó que tenía que cuidar a su madre enferma, que estaba en España, y a su mujer. Nadie comprobó esos datos y la realidad es que estas mujeres, ambas, viven en Marruecos, con lo cual no había arraigo por ningún lado. Y respecto al delito de tráfico de drogas por el que pasó por prisión, pues el juez entendía que el delito era lejano en el tiempo. Bueno, el hecho de que comiencen a multiplicarse agujeros por un lado, por el otro, desde luego, ya para tranquilizador no es. El abogado defensor que asistió al imán en esa causa y que consiguió que no fuera expulsado. Esa es otra vertiente, claro. O sea, era un teniente de alcalde. Un cuarto teniente de alcalde de Ada Colau. O sea, es una historia. Hay cosas. Bueno, está lo del herido en la explosión de la casa cuartel de estos la casa de Alcanar en Tarragona. La casa de Alcanar, sí, que nadie le interrogó. O sea, ha venido a la Audiencia Nacional con el pijama de porque nadie le había hecho ninguna pregunta, ni qué hacían allí. Es decir, la policía al parecer no se había interesado para nada en este asunto, se lo habían entregado a los facultativos, porque era un herido en un desgraciado accidente. Y luego supongo que hoy el ministro del Interior francés va a preguntarle al ministro del Interior español por qué dispararon, por qué
matan al último terrorista y al responsable cuando prácticamente lo tenían cercado. No, parece difícil que se les hubiera podido escapar. Lo tenían cercado con un cinturón de explosivos que podía ser falso, pero que bueno, sí, la amenaza estaba lejos ahí también, como para seguir con cinturones de explosivos que evidentemente haberle tenido vivo, su testimonio hubiese estado ayudando sobre todo mucho teniendo en cuenta las investigación. ramificaciones europeas que tiene ya el asunto, porque Bilmore no es una ciudad normal en Bélgica, es decir, es una de las sedes de los nidos de víboras del yihadismo europeo. Saben de lo que están Sí, es que eso explica efectivamente la prevención que tuvieron ahí, que lo comentábamos el otro día con el imán de Ripoll, el hecho de que le pidiesen un certificado de penales que nunca pudo entregar para trabajar en la mezquita, etcétera, etcétera. De la misma manera que Ripoll, dentro de Cataluña, no es de las localidades más penetradas por el yihadismo, sí que lo son otras, y bueno, esto podría en parte explicar que no se hubiese tenido tanta prevención con este imán, por ejemplo. No, pero aquí yo creo que se destapa una parte muy importante de lo que es la lucha contra el terrorismo. En España llevamos presumiendo y sacando pecho de que nuestra experiencia en la lucha contra el terrorismo ha evitado durante estos últimos años importantes atentados en España. De hecho, es rara la semana que no desayunamos con la detención de alguna célula islamista a punto de atentar en España. Y pensamos, o yo creo que está en la mente de todos, que los servicios de inteligencia, los cuerpos de seguridad, bueno, pues tienen controlados casi al minuto a cualquier imam o islamista que pueda estar radicalizado y a punto de comenzar una acción terrorista, ¿no? Lo que dicen los servicios de inteligencia, monitorizados en todo momento, y que esto es lo que evita que se produzcan acciones terroristas. Esto no quiere decir que estemos libres de que se cometa alguna barbarie como hemos visto, pero claro, estas noticias que vamos conociendo, los antecedentes del imam, que no se estudiara absolutamente nada en esta casa de Alcanar, que explotase y que no se interrogase al único superviviente, al herido, que haya sido una casa ocupada que estaba almacenando bombonas de butano y bombonas de butano y bombonas de butano, tantas, más de 100 en poco tiempo. Quiero decir con esto que, oye, son algunas cosas que a priori cantan demasiado como para que la policía en aquel momento no hubiera estado encima. ¿Las competencias para estar encima de eso son del CNI, son de la Policía Nacional, son de la Guardia Civil o son de los Mossos de Escuadra? La Guardia Civil, perdona que te interrumpa, Luis Fer, ha denunciado que no les dejaron entrar en la Casa del Canar, que seguramente con un trabajo de los artificieros pues hubiese sido más... Ahí es a donde quiero llegar. Carlos de la Rábita, que Alcanar está justo en la frontera entre Cataluña y la Comunidad Valenciana, y Castellón, se dirigió a Alcanar inmediatamente y no les dejaron pasar. Pues, o sea, los TEDx de la Guardia Civil no pudieron entrar. A eso que iba, tienen experiencia que en este caso a lo mejor el celo de las competencias autonómicas en determinadas materias, y en este caso en Cataluña... Es que, quiero decir, vamos a ver, el atentado se ha producido cuando estos señores han podido hacerlo o cuando han tenido la mala inspiración de ponerse a matar gente. Pero está inscrito en un ambiente previo, que es el del proceso, el de la independencia y el del 1 de octubre, y se han estado utilizando continuamente. Es decir, si no se hubiera cambiado todo. El protagonismo absoluto de los mozos de escuadra es justamente porque estamos en la antesala del 1 de octubre y la Generalitat sabía que si este asunto se le iba de las manos o no lo podía resolver rápidamente, todo el montaje independentista se le iba al suelo. Fijaros un detalle, las condecoraciones a los mozos de escuadra que ayer acordó la mesa del Parlamento, donde obviamente tienen mayoría los nacionalistas,
y que Ciudadanos ayer Inés Arrimadas dijo que le parece bien condecorar a los Mossos y a la Guardia Urbana y a los servicios de emergencia, naturalmente, pero que habría que incluso, a los hoteleros, incluso Ciudadanos va a proponer que en el Congreso de los Diputados, a nivel de toda España, digamos, se condecore a los Mossos, pero que hay que condecorar también a la Policía y a la Guardia Civil. Y fijaros, decía que la ceremonia de entrega de esas medallas de oro va a ser el 10 de septiembre, justo a víspera. El día antes y no sea que el Constitucional en ese momento diga que era el día que va a tener que detener a alguien, ¿no? Quería llegar a este punto justo precisamente por las críticas de los sindicatos de la policía, de la Guardia Civil y también desde los Mossos de Escuadra. Y escuchábamos al portavoz del sindicato mayoritario en las últimas horas aquí en el radio, lo hemos escuchado antes también aquí en este programa, poniendo en evidencia precisamente lo que vienen denunciando los agentes de a pie, que la descoordinación es real. Y al mismo tiempo el Gobierno de España, por ejemplo, también las administraciones catalanas, diciendo que para nada ha habido descoordinación. Hombre, sabrán los agentes que se enfrentan en ese momento cuando llegan a esa casa de Alcanar y les dicen: tú de aquí no pasas, este jardín es mío y no lo pisas. Sabrán los agentes lo que hay realmente a la hora de compartir información, a la hora de investigar, y que el Gobierno le reste importancia a todo esto, eso es ante tantas evidencias de errores, además. Claro. Porque yo estoy convencido de que eso tiene una instrucción previa, quiere decir que no es el mozo de escuadra que está allí el que le dice a un guardia civil que no pase. Le han dicho que no pasen directamente. Es que está claro. Es decir, es que quitarlo, ¿qué es lo que viene, lo que decía Boadella, ¿no? Es decir, ahí es donde el gobierno no ha sido capaz... Ha tenido complejo, venía a decir. No, porque ha pensado que ha querido hacer otra vez de la necesidad virtud y pensaba que crear esa situación de unidad, de todos juntos, iba a desarticular una situación previa y que ahí iba a morir. Es decir, que una vez más a Rajoy le iba a salvar el azar, ¿no? El azar, un azar muy desgraciado en este caso, y no va a ser así. Es decir, la tregua esta, si es que se puede decir que es la tregua, acaba el sábado y el lunes estaremos otra vez con la misma historia de siempre, pero bastante más yo creo, enconada, Volviendo a la descoordinación que comentaba Javier, a ver, yo recomiendo la lectura de la pieza que comentabas antes en Libertad Digital de Javier Arias, donde se explican los puntos oscuros y con especial detalle el que estábamos comentando de esa petición que cursó la Guardia Civil para analizar la casa de Alcanar por las condiciones de la explosión, y que simplemente con la entrada de un TEDx de la Guardia Civil hubiera levantado la liebre de lo que había ahí detrás. La descoordinación yo creo que es evidente y que en este caso ha sido crucial para tratar de evitar, no sabemos qué hubiera pasado, pero al menos sí que se hubieran intentado poner nuevos medios, o al menos se hubiera analizado desde el minuto 1 las consecuencias. Claro, hay que decir que los plazos, digamos, eran muy cortos, porque desde la explosión de la casa de Alcanar hasta el atropello de las Ramblas pasan menos de 24 horas. Entonces, bueno, también es verdad que se podía haber hecho algo posiblemente, pero el plazo era muy, muy ajustado en el tiempo. Hay otros plazos que son mínimo los de ese año y medio que ha pasado desde que este imán, por ejemplo, estuvo en Bélgica. Se tiene constancia también de que estuvo en Francia, en fin. Y esto, por cierto, ya se está aprovechando por parte del independentismo en las últimas horas para decir, ante la evidencia de esas descoordinaciones, de esos agujeros, para decir que esto es culpa de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, en lo que se hayan equivocado los Mossos, dejan entrever en ese tipo de mensajes, en lo que se hayan equivocado es por culpa de no ser un Estado, de no tener las competencias totales, de no tener comunicación con Interpol directamente. En fin, y es algo que veníamos viendo también en el debate en Cataluña en los últimos 2 meses, por ejemplo, porque insistían en que los Mossos tenían que estar ahí, tenían que controlar ellos la información. Es evidente, aquí se trata de abatir al Estado. Es decir, vale, se han abatido a los criminales, cosa que nos parece muy bien, y lo siguiente es abatir al Estado a raíz. Es evidente que los actores del llamado procés están utilizando toda la situación. Están utilizando por ambas partes, porque incluso Rajoy también lo ha querido utilizar en su beneficio. Sí, efectivamente, el gobierno de España, yo creo que lógicamente ha intentado evidenciar que
Cataluña es una región de España, que tiene que haber una coordinación con el gobierno central. Bueno, evidentemente, claro, también lo primero que tenía que hacer el gobierno de España, y es su obligación, es desarticular la célula. Y quiere decir, si los mozos de escuadra impiden que la Guardia Civil, que tiene mucha más experiencia en estos sentidos, en estos asuntos, pueda trabajar con eficacia, pues poner las condiciones para que eso no sea así. Que salga el sol por antequera. Vamos a ver, se enfada Puigdemont porque se enfada. Que una policía, que un cuerpo autonómico de policía impida a la Guardia Civil del país al que pertenece que inicie investigaciones sobre hechos relevantes en esa comunidad autónoma es inaudito, y más si lo comparamos con otro tipo de coordinaciones que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español y la lucha antiterrorista española con países ajenos. Ya no te digo con comunidades autónomas, es que con Francia hay una comunicación fluida, se comparte información, a nivel europeo se comparte información. Con Marruecos se comparte información. Se comparte información con Marruecos. ¿Qué pasa? Sí, que cuando mal, pasamos a Cataluña ya no se comparte información. Y respecto a lo que comentabas, Mariano, sí que es verdad que había muy poquito tiempo, pero date cuenta de que había un herido que estaba en el hospital, un herido que era testigo y a quien se podría haber interrogado. Y si fruto de ese interrogatorio no estaba grave, hubiera podido... Tampoco iba a decir, oye, vayan a las Ramblas que mi compañero... Bueno, Mariano, no sabemos tenían si lo hubiera una tonelada, dicho, ¿no? Perdona, si tú acusas a alguien de tener una tonelada de explosivos en ese sitio, que quiere decir que en un país normal es que le envía a la cárcel por el resto de su vida, canta, pero vamos, la Traviata el árabe clásico. Y que no sabemos cómo han sido otras detenciones, no sabemos qué ha provocado detenciones de células islamistas, a lo mejor ha sido una confesión en el último minuto, no sabemos. Lo que sí que sabemos es que no se ha hecho. Y eso me parece gravísimo. No, hombre, están las historias. La operación Jaula, que les dejen a ellos montar una operación Jaula. Durante la operación Jaula, el autor material de los hechos se marcha de excursión 4 días. Bueno, pero saltándose un control. Bueno, sí, peor me lo pones. Para que los controles los ponen y encima se los saltan. Sí, ya, pero bueno, que saltarse un control en carretera es raro. No, esa era en carretera, era en la diagonal. Sí, fue en la ciudad de Barcelona, fue en el momento. Sí, pero que saltarse un control de carretera también es pisar un poquito el acelerador, o sea, tampoco. No, perdona, yo entiendo, fíjate. Es pisar un poco el acelerador. Yo he pasado controles y se le sigue y se le detiene. En la carretera de Burgos a la vuelta de un fin de semana, y ahí no puedes pisar el acelerador. Si hay caravana, no, pero como sea un control... No, es que por definición este tipo de controles provocan la caravana, según están situados los coches. ¿Qué estamos diciendo? Es decir, no, pero estamos hablando de una tarde en pleno centro de la ciudad de Barcelona en agosto. No, pero vamos a ver. Es que no hay una caravana, hay un atentado salvaje y que se acaba de producir. Pero una cuestión, técnicamente es fácil saltarse un control de carretera. Es que no, pero insisto, no es un control de carretera, era un control en la calle, en la avenida de la diagonal. Control policial. Después de un atentado, cualquier coche con... ¿Qué estamos diciendo? ¿Que le dejaron pasar? Hombre, no, que todas esas cosas que teóricamente el magistral desempeño de los Mossos impecable no es tan impecable. Tampoco sería impecable el de las fuerzas de seguridad del Estado cuando ha recibido probablemente una comunicación de las de un ayuntamiento de las autoridades belgas sobre un imán y lo han dejado, porque yo no creo que las autoridades belgas se dirigieran a los mozos de escuadra, se dirigirían al Ministerio del Interior. Yo creo que no se puede criticar, es decir, cómo este señor evita el cerco de los controles policiales es algo que puede pasar. Yo creo que el debate, Mariano, no es que se salte ese control, sino que después la jaula no tenga más rejas en cuestión. Estamos hablando de la operación jaula. Si hay una operación para evitar que nadie salga y alguien sale, esa operación ha fallado. No quiere decir que sean infalibles, pero ha fallado. Hay que reconocer que ha fallado y que es el efecto. Que tienes que poner más barrotes, porque si no se te escapan. Bueno, seguimos hablando... Luego estos señores, por la tarde, hay que reconocer que tenían cuajo, porque que se vayan a una ferretería a comprar cuchillos y hachas. Cuchillos, hachas, en las horas entre el primer atentado, el de las Ramblas, y el de Cambrils, de madrugada. En esas horas es cuando... O sea, ellos piensan en ese momento que han triunfado por todo lo alto, vamos, y que van a seguir, porque sí, de hecho, lo que en Cambrils no era un atropello lo que preparaban, sino pasar a cuchillo a
a las que hubieran sido sus víctimas. Bueno, enseguida vamos a finiquitar todo este asunto de los atentados en Cataluña con la otra vertiente, la vertiente política. Lo último que hay sobre la manifestación famosa del próximo domingo, digo famosa tristemente por toda la utilización que se viene haciendo y el discurso radical. Antes, consejo de Securitas Direct, Vanessa. Pues sí, una alarma, Javier, con detección anticipada, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Protege tu hogar con Securitas Direct llamando ahora al 900-130-900. Securitas Direct 900-130-900. Es La Mañana de Federico. Es radio. Es La Mañana de Federico. Es radio. Vamos al capítulo de la CUP de hoy, capítulo que hoy pasa por rectificación. Ahora dicen que sí van a estar en esa manifestación, en fin, según les viene, ya saben que... se digna. Bueno, y además rectificación a medias. Entre otras cosas porque esa polémica había causado ciertos enfrentamientos también entre los partidos separatistas, justo de cara a esa recta final del proceso. Y por cierto, la CUP, que está llamando ya al golpe definitivo en cuanto a la independencia unilateral el 12 de septiembre, y que para qué van a esperar más, que ni duelos ni nada que se les... Ni nada que decir. De todos modos, al 100% lo van a decir hoy cuando el Ayuntamiento y la Generalidad establezcan el protocolo para la manifestación del sábado, porque si el Rey y el presidente del Gobierno están en primera fila, ellos insisten en que no van a asistir. Ayer también reiteraban esa idea de que el presidente del Gobierno y Rajoy son responsables indirectos de este atentado por, dice, las relaciones comerciales que existen con algunos países que fomentan el yihadismo. Y hablábamos del proceso. Efectivamente, lo que les preocupa ahora mismo a la CUP es todo lo que viene en adelante. Decía antes Tomás que esta tregua finaliza el sábado después de la manifestación y en eso están pensando ya. Dicen que Juntos por el Sí tiene que acelerar la tramitación de la ley del referéndum que tendría que haberse llevado al Parlamento el día 16 y finalmente no fue así. Que apruebe el decreto de convocatoria también antes de la diada, es decir, antes del día 11 de septiembre, y que se inicie también la tramitación de la ley de transitoriedad jurídica, que es el paso previo necesario para la independencia. Concretamente, Mireia Boya lo que dice es que es el momento de decretar la muerte del procés y comenzar la vía de la unilateralidad, la desobediencia, la insumisión, que este Parlamento sea soberano, dice Boya. Están poniendo el foco ya en las próximas 2 semanas, porque ese es el plazo del que estamos hablando, a la vuelta de la esquina. Sí, que el plazo será aprobar esto a primeros de septiembre para que le llegue al Gobierno 2 o 3 días antes aproximadamente del 7 o el 8 y que en una situación normal el Constitucional tuviera que emitir un dictamen el 11, justamente el día 11. Yo creo que se va a calcular todo para que coincida con el 11 de septiembre. Bueno. Con la CUP alimentando el discurso más radical directamente. Lo normal es que no diga nada o que diga ya os advertí y aquí estamos para